Bienvenidísimas al tercer capítulo de su podcast Semillas para la Vida, Esperanza para un Mundo en Crisis. En los capítulos anteriores hablamos de cómo el neoliberalismo ha mercantilizado los sistemas alimentarios y de las tensiones entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Hoy queremos adentrarnos en un tema esencial, la relación entre alimentación y territorio. ¿De dónde viene lo que comemos? ¿Qué historias, luchas y memorias hay detrás de cada alimento? En Medellín, como en muchas ciudades del mundo, estamos cada vez más desconectadas del origen de los alimentos. Compramos en supermercados frutas y granos que han viajado miles de kilómetros sin pensar quién los sembró o qué territorios se transformaron para que pudieran llegar a nuestra mesa. Pero comer es también situarnos en un lugar, en una historia, en un entramado de relaciones humanas y no humanas. La alimentación no puede entenderse fuera de su relación con el territorio, pues el acto de comer es también situarnos en un lugar, en una historia y en un entramado de relaciones humanas y no humanas. El sociólogo Arturo Escobar plantea que la globalización ha reconfigurado lo local bajo la lógica de lo global. Lo que sembramos y comemos ya no responde a nuestra cultura, a nuestro territorio, a nuestro barrio, sino que depende de las dinámicas del mercado mundial y de la disponibilidad de alimentos que haya en ese entorno. Esta desconexión es evidente en ciudades como Medellín. Muchos de los alimentos que consumimos, arroz, trigo, incluso el maíz para la arepa, recorren miles de kilómetros antes de llegar a nuestros platos. La lógica globalizada hace que un alimento pueda parecer natural en nuestra dieta cotidiana, pero en realidad encierra una historia de importaciones, tratados de libre comercio y dependencia. La globalización promete abundancia, a costa de invisibilizar los territorios y las comunidades que sostienen esa abundancia. La teórica Donna Haraway nos recuerda la importancia del conocimiento situado. Entender que los saberes y prácticas alimentarias están atravesadas por historias, geografías y memorias concretas. Sin territorio no hay alimento. Sin alimento no hay vida. Toca que volver otra vez la cara al campo. Toca que volver otra vez a reconocer el asadón, a reconocer el machete y a reconocer que necesitamos ir a cultivar. Como nos lo hicieron saber César Alberto y Juan Carlos, en la ciudad la vida se acelera tanto que se pierden prácticas esenciales. Cocinar sin prisa, compartir, sembrar. La inmediatez rompe los vínculos que sostenían la alimentación comunitaria. Es que me impacta mucho y que es una práctica muy común, sobre todo en comunidad, que la gente le dé a uno lo que no tiene. O sea, que la gente sea tan generosa con lo poco o con lo que no tiene. Eso me impacta demasiado. Y lamentablemente era un ejercicio más del pasado que del presente, porque ahorita es, pues, por lo que hablamos, por las ocupaciones, por la facilidad. Pensar la alimentación desde un conocimiento situado es reconocer los suelos, los climas, las memorias campesinas y las semillas ancestrales. Es volver a conectar con la cocina, con la ritualidad que hay tras sentarse a comer, a contemplar, a que el ritmo de la vida permita detenerse y valorar lo que implica sentarse a disfrutar los alimentos. La expansión urbana de Medellín ha relegado la agricultura a las periferias. Aunque la ciudad está rodeada de montañas fértiles, depende de territorios externos para alimentarse. Sin el campo no tendríamos, los ciudadanos no morirían. En este caso, pueblos de la ciudad dependen de la población campesina, ¿cierto? Y sabemos que Medellín, así no sea muy reconocido, está rodeado de montañas donde están productores y productoras campesinas, ¿cierto? Los estudios sobre cadenas de abastecimiento muestran que buena parte de los alimentos llegan desde Urabá, el oriente antioqueño o incluso desde el exterior. Escobar habla de la política del lugar, es decir, la posibilidad de repensar la vida desde el territorio. Aplicado a la alimentación significa valorar lo que se produce cerca y privilegiar los mercados campesinos, el intercambio, las huertas urbanas, las redes de solidaridad o incluso el autoconsumo. Las experiencias que se han tenido son la participación en ferias campesinas. Estas ferias campesinas en su momento tuvo un componente muy fuerte desde la Fundación Salvaterra,
en este proyecto Jardín Circunvalar, y el punto central de ventas era el Parque Lineal de la Presidenta en el Poblado, y también algunos eventos institucionales o universitarios. En la Comuna 8 pues, se tuvo una experiencia concreta con la plazoleta 13 de noviembre, donde los huerteros podían vender sus productos. Sin embargo, no hay una estrategia de comercialización, no existe una estrategia de comercialización y mucho menos de comercialización justa. Se vende papa, se vende plátano, se vende yuca, bien fresquita, a la orden. Estas prácticas relocalizan la comida y nos recuerdan que comer no es un acto individual, sino colectivo y político, que tiene un profundo vínculo con asumir el cuidado como una práctica cotidiana. Ella es Verónica Naranjo, co-creadora de la huerta menstrual en el barrio María Carambolas, de la que hablamos en el primer capítulo. Queda en el Centro Solidario y tiene un proyecto llamado Úteras Vibrantes, con el que reta a la industria farmacéutica aliviando los dolores menstruales con plantas sembradas en comunidad. Para llegar hasta la huerta tomamos el Metrocable hasta la estación Santo Domingo. De ahí nos montamos en un mototaxi y vamos por una calle tan empinada que uno solo puede esperar que el motor resista la subida. La altura te deja ver cómo se extiende la ciudad por las montañas y el verde se hace cada vez más presente. Entrando a la huerta hay un mercado de ropa de segunda, varios salones, una cocina y al fondo se ve la huerta, bien ordenada. Olga nos da la bienvenida y nos asigna podar la ruda. Es jueves 7 de la mañana, el día ritual en que las mujeres van a trabajar a la huerta menstrual. Hay boldo, milenrama, pronto alivio, anamú, cidrón, malva, ortiga, lavanda, romero, espinaca, lechuga, tomate, hasta sábila, acomodadas en un pequeño trozo de tierra que es la parte de atrás de la casa. En el lugar hay una huerta que se llama Huerta Solidaria y tiene tres ramificaciones. Lo que tiene que ver con las hortalizas, que sería algo que hasta el día de hoy pues no podemos hablar de una soberanía alimentaria en su esplendor, porque lo que hay allí se usa para alimentar las personas que transitan por el lugar. Quiero aclarar que por el lugar transitan entre 550 a 600 mujeres en la semana, y cuando pasan a los diferentes talleres como psicología, costura, manualidades, a todas se les da algo de comer, y hemos identificado que a veces ese puede ser el único alimento que algunas reciben en el día. Entonces las lechugas, el tomate se usa también para darles alimento a ellas. A veces hay mucha producción de algo y se vende muy económico a la comunidad, pero no es algo que se venda, que se pueda vender como para al exterior, porque también fluimos con lo que la tierra misma da. Entonces, la huerta solidaria tiene todo este asunto que estoy hablando alimenticio, que igual pues que ayuden los tomates para 500, creo que es demasiado también, ¿cierto? Sí se podría hablar que cumple ahí bastante la intencionalidad. Lo otro son plantas ornamentales, que es como el proyecto autónomo de la líder de la huerta, que se llama el Jardín de Olguita, el proyecto. Entonces todo el lugar es rodeado de suculentas y ella las vende y ese dinero es para ella. Y la otra rama de la huerta solidaria es la huerta menstrual, que tiene un espacio autónomo y que claramente ves, ese es el espacio de la huerta menstrual. Y la idea es que la huerta menstrual, no sé si Alba les contó, va a apoyar el que nazca aquí detrás de la Casa para la Vida. Están haciéndola, pues desde el principio se planeó y se han hecho varios intentos, pero a veces el cuidado, el manejo, faltan manos a veces o nos falta más conciencia para mantener vivos ciertas cosas. Pero ahí estamos activándola de nuevo. Incluso con la Secretaría del Ambiente hay un poquito de apoyo también en formación y tal. Señales de Humo forma unos jóvenes del barrio y nace el lente. Y ya Señales de Humo y el lente se juntan y hacen enlaces. Enlaces ya es cuando se juntan los dos y ahora vienen prestando servicios. Acaban de presentar en La Ladera un cortometraje
con una de las experiencias de la ludobiblioteca, que es la huerta agroecológica que hacemos con los niños, que es la salida que vamos a hacer ahorita. Entonces, ya con esa huerta, por ejemplo, hicimos un intercambio que se llamó la Escuela de Verano, que es un grupo de investigación de la Universidad de Antioquia que se llama Medio Ambiente y Sociedad, ¿Y es de qué? como con 6 países que llegaron. ¿De qué facultad, sabes? No, es de la CIU. De los semilleros. Ah, pues sí, Pues, pero es un departamento de investigación y ellos son formadores de extensión de la universidad en otros pueblos y todo eso. Incluso a mí me han invitado a participar de esos procesos. Entonces, con Medio Ambiente y Sociedad, ellos hacen la escuela de verano durante una semana, pero un día de práctica lo hacemos aquí en el territorio y no solamente sumamos la huerta, sino que sumamos a la mesa comunitaria de turismo del barrio. Entonces se hace una gran feria con todos los trabajos que hacen las mujeres y enseguida hacemos un recorrido con todos ellos por el territorio mostrándoles lo que la comunidad hace. Entonces se vuelven como insumos para la reflexión que están haciendo, porque todos estos grupos que llegaron también son de investigación en Uruguay, en Chile, en Brasil, en México, en Italia. Entonces ahí está como puesto este espacio de pensarnos el poder hacer del parque una huerta, porque es como un espacio público. Nace desde la biblioteca, ellos llaman la escuela de verano y nosotros hablamos de calle cultura y la cultura en la calle, porque tratamos de hacer cosas. Por eso este ejercicio, esta salida que vamos a hacer, porque la idea es como que esto no es simplemente para un grupo cerrado, sino que es cómo hacemos público este conocimiento. Porque sí, o sea, una de las cosas que sucede es que si yo recojo esos bienes comunes, todo el mundo me los quiere tirar a mí, o piensan que yo soy el responsable de eso, que los seres humanos somos así. Y la gente está en ese, no, es que yo pago tasa de aseo. Yo antes la tiro porque estoy dándole trabajo a la gente, y la gente dice así. Pues somos de ese tamaño. Y desde el tema social también creo que tiene un gran impacto, y es porque hay un tema de fondo sentimental, emocional, muy bonito cuando se siembra. O sea, el ejercicio de ver la vida en sus diferentes etapas, de poner una semilla, de cultivar una semilla, de ponerle cuidado a esa semilla, de proteger y cuidar la semilla, ya cuando sale una planta y luego finalmente cuando es un fruto. Creo que es un ejercicio completo de social muy bonito. Incluso hablando de los procesos agroecológicos, claro, la pregunta era como huerta urbana, cómo poder sembrar, ¿cierto? Que es como muy diferente a hacer como una réplica, hacer una réplica del bosque, porque por ejemplo hay huertas en Santa Elena que hacen esa réplica muy fácil. Entonces lo que hablaba como esa interrelación en la tierra, como esos rizomas, es como se ven huertas muy fortalecidas. Pero lo urbano es mucho más complejo, porque ya hablé del factor de que la tierra sea amarilla, que no tenga nutrientes, que ese racismo ambiental también sea una cosa bien compleja, el tema de si se tiene agua o no. Entonces hay muchas cosas que no generan como un camino, vamos a sembrar y ya lo demás se da. No es tan fácil. Entonces, digamos que desde la agroecología y lo que hemos ido como implementando para nutrir la tierra, viene a ser la compostera, que es donde se echan pues como todos los residuos que se utilizan en la cocina, y eso tiene lógicamente un procedimiento y luego con eso se nutre la tierra. Digamos que son de esas formas también que se aprendieron de las mismas abuelas, de las mismas campesinas, y que ha funcionado muy bien. Y lo otro es el lombricultivo. Es que con la lombrices se puede tener muy buena tierra muy fértil. Entonces se tienen también dos tarros donde lo que se busca es alimentar muy bien las lombrices. Entonces tanto la orina de la lombriz genera un nutriente, entonces se saca también ese líquido, y lo que queda, digamos, como esa materia y orgánica y todo eso sería ya la tierra. Entonces tanto el lombricultivo como la compostera
eso es la forma que hemos encontrado para poder también hablar de esos nutrientes de la tierra, porque las huertas urbanas tienen muchas más dificultades que las huertas, pues no sé, en el campo no hay como tantas preguntas, porque el factor también de contaminación es más amplio, no sé, el cambio climático a veces puede ser un poco más fuerte, y las laderas pues tienen muchos factores de riesgo. Ahora les hablaba del factor 13.4, que es un factor, digamos, como ni siquiera es un factor por tiempo, sino que es permanente. Entonces estos lugares, los movimientos de la tierra también hace que todo sea un poco más complejo. Y me parece que cómo entran las huertas allí como una forma también de mantener una esperanza, ¿cierto?, en medio del contexto. Entonces creo que hay muchas cosas que surgen en torno a las huertas, como el tema de unirnos a sembrar, también de mirar los beneficios que vienen de allí, de lo que se siembra, pero también como todo eso genera en ellas una fortaleza para sus propias vidas, o una nueva forma de resignificar eso que vivieron antes, porque la mayoría de ellas son desplazadas de sus tierras. Entonces también tener esa conexión con la tierra no es gratuito, porque antes también lo vivían de esa manera, ¿cierto? Sin embargo, a pesar de los esfuerzos sociales por generar espacios de siembra y cultivo ecológico, la desconexión persiste. La ciudad consume más de lo que produce. La abundancia de los supermercados depende de largas cadenas de transporte, frágiles ante cualquier crisis del mercado global. O qué tal que la abuelita se diera cuenta que ya no somos capaces de cocinar y entonces nos tenemos que ir a comprar allá las papitas fritas allá al supermercado, o que tenemos que ir a buscar por allá el agua al refrigerador del supermercado porque no somos capaces de hervirla para tomárnosla. Entonces ahí es donde uno siente nostalgia, a veces frustración, porque son cosas que las aprendimos de nuestros abuelos, y yo a veces le digo a los jóvenes hoy en día, no sé qué pasará cuando la generación de nosotros que está terminando desaparezca. El alimento es memoria, es territorio. Cada plato está cargado de historias y, como lo hemos mencionado, de experiencias y de luchas. Por esto, separar la alimentación del territorio no solo rompe tradiciones culturales, también nos hace más dependientes y vulnerables. Recuperar esa relación es cuidar la tierra, las semillas, los cuerpos que cultivan. No se trata solo de nutrición, sino de vínculos vitales y su valor. Y como nos dice Verónica, la alimentación es algo que va mucho más allá de lo monetario. Va muchísimo más allá, o sea, no es un valor monetario, o sea, creo que es un valor que pasa por un asunto de fuerza colectiva, que pasa también por un tema de salud en todos los sentidos, no hablando solamente de salud física o mental, creo que pasa por todos los sentidos. Es un valor porque yo misma he evidenciado, percibido cómo el trabajar en huerta cambia vidas. O sea, cómo las personas empiezan a conectarse de manera diferente, cómo empiezan a ver el cuidado de forma diferente, cómo empiezan a percibir su vida también como un proceso, como el proceso de la siembra o la planta. Entonces, acá nos quedaríamos hablando de cantidad de cosas, pero yo diría que evidentemente va mucho más allá y nos enseña a quienes hemos pensado que tenemos, digamos, la razón en todo, digamos, como en toda esta maquinaria de conocimiento que a la hora de la verdad lo que hace es destruir lo fundamental. Cuidar el territorio es una forma de resistir. Significa reconocer que en cada acto de cocinar o sembrar se defiende la vida. De hecho, las personas con las que hablamos desarrollan una serie de luchas alrededor de la alimentación que velan por un bienestar humano integral, la reducción de la desigualdad, el acceso a la educación, los derechos de las mujeres, construcción de tejidos sociales, en fin, otra forma de habitar el mundo y de concebir la vida.
dejando claro que las apuestas por conseguir soberanía alimentaria no solo atraviesan el alimento, sino que también proponen cambios estructurales. Se estaba socializando un proceso que también seguramente ustedes irán a conocer, que es de hidroponía, que es otra de las formas que se ha intentado acá en el territorio. Y ya hay varias, pues se han hecho varias, incluso esta hidroponía última se está haciendo a cielo abierto. Y ayer la universidad estaba dando como el informe de lo que fue ese proceso y la idea de que se mantenga y la idea de que se difunda y que se puedan generar nuevos procesos en el territorio. Entonces en la Fundación Camino hay huertas de suelo, hay huertas de hidroponía sin techo y con techo. Y ahí es donde se viene moviendo como una experiencia que llamamos la Escuela Ambiental de Bello Oriente. Sobre todo está más en manos de la Fundación Caminos, pero todos apoyamos, todos participamos. En este proceso, por ejemplo, de hidroponía, la universidad me invitó y yo realicé un taller que nosotros tenemos desde la ludobiblioteca que se llama Recoxina sin afán. ¿Recoxina? Sí, recoxina con K y con X. La K la utilizamos mucho para hablar de que estamos dando un paso, que la K es como un caminar, ¿cierto? Y la X como el afecto, el abrazo, la contención. Entonces la recoxina sin afán es una esfera donde nos encontramos con la semilla, con la siembra, con el cultivo, con la cosecha, con la transformación, con la olla y la mesa en común y con el manejo integral de bienes comunes, que también ha evolucionado ese concepto. El hecho de que las personas que desarrollan prácticas que apuntan a la soberanía alimentaria no estén vinculadas exclusivamente a luchas por la alimentación, sino que desde ahí propongan múltiples resistencias a la idea de desarrollo, es prueba de que la soberanía alimentaria es una lucha que transversaliza múltiples asuntos de la vida humana: la economía, la organización social, los reclamos a la gubernamentalidad, la educación, entre muchas otras. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, ¿cierto? A definir nuestras políticas de cómo producir nuestros alimentos. Ahí es donde me permite definir toda la parte de cuidado, ¿cierto? Y no el cuidado personal, sino el cuidado digamos, de la sociedad, ¿cierto? Cuando defendemos toda esta parte de la soberanía alimentaria como un derecho político. Es muy satisfactorio que yo pueda decir qué me quiero comer, ¿cierto? Eso a uno, pues, le sabe mejor. Si yo me voy a comer lo que yo decidí, pues de hecho yo lo vivo con los niños. Si yo les hago algo con espinaca, es posible que no se lo coman. O se lo coman. Pero he visto que si ellos lo hacen, ni me dejan para mí. Eso me parece a mí muy... pero y uno tan enredado. Y las mamás peleando con los niños, no, de que ellos lo preparen, que usted va a ver los resultados. Como bananos de las plantas que hay ahí, bananos murrapos, y es excelente. Come uno cuando hay, come a lo más alto, pues, porque es orgánico, porque es de su propia... Pero esa sensación de uno poder ir ahí a la huerta, a la canasta, al balcón, a la terraza y coger su cilantro, coger el tomate, eso es maravilloso. Y es un lujo que no siempre se puede dar. Pero eso sí sería lo ideal, que uno en el colectivo se rote todo ese cultivo, todo ese... Sí, y siempre sea orgánico, uno cuente de que el otro está haciendo bien su proceso y entonces se lo pueda comer normal. En cambio así uno está a la deriva de cuál es el proceso, de qué le hicieron en el supermercado para que se viera bonito. Y ya lo otro que va es el poder adquisitivo. Estoy cultivando un cafecito, pues poquitiquitico, pero entonces me doy ese regalito de tostarlo y de molerlo. También lo hago con el cacao, que ese sí no lo cultivo acá, pero consigo cacao con amigos, cacao orgánico. Eso ha sido una relación como muy bonita porque
también empiezas como a mirar cuál es la planta que más conecta con tu cuerpo. Entonces puede ser la planta más maravillosa, pero pues que te dé alergia, o puede ser la planta que todas le temen, pero a ti te funciona. Lo digo porque en el espacio yo también formé algo que llamamos el círculo del dolor menstrual, y entonces estuvimos experimentando con plantas por semanas, y a todas ellas la lavanda no les iba tan bien porque les dejaba muy dormida, y a mí me funcionaba súper bien. Y traerme la lavanda de la huerta era un asunto muy maravilloso, porque es también como que, bueno, yo no puedo ir a comprar la lavanda a la tienda naturista, a la tienda de la esquina o al supermercado. Es como que es una planta, o sea, es como muy especial, no es como algo que se puede conseguir tan fácilmente, y sobre todo empezar como a ingerirla. Me parece bien interesante cómo empezamos a hacer esas relaciones como con las plantas, en este caso las plantas medicinales. Algunas de ellas también se utilizan para cocinar, ¿cierto? Como el romero, que lo usan mucho como para el tema del pescado, ¿cierto? Yo creo que es como una gran bondad, y también reconocer todo lo que nos da la tierra. O sea, también hay como una forma de maravillarse de lo que sucede como en todo ese proceso. A nivel personal, el tema de la pandemia cambió mi perspectiva y pude entender la importancia de poder avanzar en los temas de autonomía y soberanía alimentaria, porque en periodos de crisis, pues solamente podrían sobrevivir aquellas personas que tengan agua, alimentación y, en nuestra sociedad moderna, electricidad. Entonces, es importante pensar en esos tres elementos para poder tener ciertos niveles de autonomía, y no solamente autonomía material, sino autonomía política, de poder definir el futuro que se quiere. Entonces, pude entender la importancia del alimento, de la producción de alimento y del alimento sano, porque muchas veces tenemos seguridad alimentaria, es decir, tenemos la dieta garantizada, sea porque tenemos un empleo o porque tenemos cierto nivel de ingresos, pero no estamos consumiendo alimentos sanos, alimentos limpios. Entonces, me sirvió para, bueno, listo, puedo llenar mi estómago, pero ese estómago tiene que ser limpio, con productos que no sean con muchos productos químicos, y también tener una perspectiva de lo político de la alimentación, ¿cierto? A partir del plato se define también una perspectiva política de a partir de lo que estamos comiendo. En la pandemia fuimos el único lugar del barrio que estuvo abierto, pues nosotros no nos aislamos realmente para nada, estuvimos todo el tiempo, aquí nos reuníamos con la gente desde la virtualidad y todo eso, y incluso se incrementaron los cultivos porque ya la gente tenía más tiempo en esa época. Aquí estábamos en una zona que era privilegiada para ello. Pues lo que les decía, nace el Plan Integral de Salud y Alimentación, nacen las ollas comunitarias, incluso la Casa para la Vida nació también en esa época. Nos dimos cuenta que particularmente en Medellín, los procesos de conformación de huertas y el establecimiento de mercados, es decir, lo que hemos llamado nosotras prácticas que apuntan a la soberanía alimentaria, han funcionado como espacios de construcción de paz, de resolución de conflictos, de atención a las necesidades, funcionando como un entramado comunitario que permite la continuidad de la vida en los barrios y comunas de la ciudad, demostrando que hay una solidaridad que impulsa a las personas a organizarse y a moverse por fuera del interés económico y monetario. Y esta solidaridad no ha sido cosa fácil. Caminando el occidente de la ciudad pudimos escuchar experiencias que César Alberto y María Victoria tuvieron estableciendo redes agroecológicas en la Comuna 13. En algún momento, cuando se conformaron los procesos de las huertas comunitarias y huertas colectivas, yo personalmente tuve la oportunidad de integrar algunos entornos, como fue, por decir algo, integrar gente del entorno de la 43, que es un sector de la Loma, que es un sector más o menos pesadito, integrarlos con el sector de la Gabriela, que es un sector también perteneciente en parte a la Loma y en parte a la Comuna 13, que también es pesadito, e integrar
juventudes y familias de ambos entornos. Esta es una tierra, un sector estigmatizado de violencia. Y no solo, y pues, o sea, si lo estigmatizaron fue porque pasó la violencia por aquí. Pero también ha sido una zona muy resiliente, porque en esa resiliencia se ha encontrado ese volver a la tierra, ha sido esa terapia, ese reencontrarse, ese sanar heridas, ese ver, ese ayudar a perdonar y a perdonarse, que es lo más importante, ¿cierto? David Harvey nos recuerda que el capitalismo, cuando ya no puede crear nuevos productos, empieza a quitar bienes que en algún momento fueron comunes, lo que llamamos acumulación por desposesión, apropiarse de lo común, el agua, la tierra, las semillas, la siembra, y convertirlo en mercancía. La socióloga Raquel Gutiérrez Aguilar explica que lo común no es algo dado, sino algo que se teje entre vínculos y actividades que puedan sostener la vida. En Medellín, lo común se expresa en huertas colectivas, redes de trueque, comedores comunitarios, donde se recupera la idea de que la alimentación no es negocio, sino que es cuidado compartido. A mí lo que más me gusta es los convites que hago con las mujeres. Y hacemos convites en muchas cosas, en siembras, en la producción de abonos, digamos, en sacrificio de pollos, en estabilización de taludes para el manejo de la erosión. Hacemos intercambios de experiencias con mujeres de acuerdo a esas experiencias que ellas tienen en sus fincas. Otra cosa que es muy bonita es el intercambio de semillas, que no puede faltar en los encuentros. Siempre nosotros promovemos ese intercambio. Y mirad de que esa semillita, por ejemplo, cuando dice una mujer, ve, es que la semillita de tal finca, si viera todo lo que me ha dado, ¿cierto? Entonces se va convirtiendo como un espacio de conocimiento, de recuerdos también. Y la idea es que siempre sigamos pues como multiplicados. Cuando invitamos a una organización, entonces que vamos a llevar la semilla, entonces ya se va creando también ahí como esa fuerza, ¿cierto? Y la resistencia, porque sabemos que las semillas no son un monopolio, ¿cierto? Entonces la resistencia es de seguir intercambiando, es compartir. Cuidar la comida, el agua y la tierra es cuidar la vida. Y esa defensa de lo común es también una forma de hacer política desde los territorios, de decirle a la institucionalidad que su ausencia no ha producido despojo, sino que ha sido un aliciente para crear vínculos humanos. Pero sostener estas iniciativas no es un asunto sencillo, y es que las prácticas de cuidado siempre han sido invisibilizadas. Hay cansancio, hay discrepancias internas, hay decepciones, en fin. Visibilizar estas prácticas no implica romantizarlas, hay que verlas en todas sus dimensiones y reconocer sus complejidades. Entonces eso pasa en los colectivos y en los grupos, ¿sí? Que a veces no queremos esas diferencias, sino que si no son todos iguales, entonces no sirve, y es al revés, se necesita la diferencia. Incluso así mismo con los monocultivos, ¿no? Se necesita la diferencia. La diferencia, sí. Porque llega la plaga y como solo hay algo para comer, solo eso. Y no solo eso, si usted no tuvo buena suerte, por decirlo así, no lo administró bien el cultivo y vino un vendaval, lo que sea, arrasó con ese cultivo, no tenías más nada. Tenemos unas mixturas en las siembras porque lógicamente buscamos hacer una relación, es una huerta urbana, pero buscamos en la tierra hacer como unas relaciones entre las plantas para que se cuiden de las plagas, que ha sido otro tema muy complejo para nosotras, el tema de las plagas, porque
estos lugares de la ciudad, estas laderas, viven un racismo ambiental muy fuerte porque sus alrededores todo el tiempo están talando, sembrando cosas que lo que hacen, como los pinos, que la tierra se vuelva más infértil. Y si le sumamos a eso también el factor del agua, estas comunidades no tienen agua potable, el agua viene de los nacimientos, entonces es lo que se llama como el agua comunitaria. Es un lugar de alto riesgo, un factor 3-4 constante por el movimiento de la tierra. No me gusta estos químicos que dañan todo. Son como, hablando ahora en lo último que se dice, disruptores, ¿cierto? Entonces, todos esos químicos son disruptores con nuestra vibración, con nuestro ser, con nuestra carne, nuestra alimentación, con la tierra, con las plantas, con los animales, insectos, porque para que haya todo nosotros hemos estado, nos han mostrado que nosotros somos como por allá, si fuera una pirámide y somos la punta de la pirámide, y no. Aquí, así como la Tierra es un orbe, aquí todo es circular, incluso en espiral. Pero entonces para que se dé la alimentación y todo el proceso de alimentación es circular. Y también me parece que va mucho más allá porque el planeta todo el tiempo está pidiendo espacios verdes. O sea, es yo creo que un asunto latente. Y por eso hablamos que las huertas urbanas también surgen como un asunto de agroecología emergente, y es como que dan respuesta a todo lo que hemos dañado, porque realmente la dificultad que tiene en este momento Carambolas, Bello Oriente, no es un asunto porque la gente tan desobediente construyó allá, no tiene que ver con una injusticia social y un asunto muy estructural. Entonces, claro, cuando tomamos esa responsabilidad decimos, y este planeta nos sigue dando de esta manera. En este capítulo comprendimos que la globalización ha intentado separar la alimentación del territorio, imponiendo una lógica de mercado que nos desconecta de la tierra. Desconectados, como lo menciona María Victoria. Una generación ya pues dañada no debe prosperar. O sea, como nosotros parecemos un cáncer para el universo, porque todo es violencia, es falta de amor, de conciencia, perdimos la conexión con la naturaleza. Pero también vimos cómo en Medellín surgen alternativas que relocalizan la comida, devolviéndola a sus raíces. Por eso, comer no es solo alimentarse, es situarse en un lugar, en una historia, la propia. En el próximo capítulo exploraremos las resistencias campesinas, urbanas y agroecológicas que florecen frente al modelo agroindustrial. Nos vemos en un próximo capítulo de su podcast, Semillas para la Vida, esperanza para un mundo en crisis.